Canal Capital presenta Especial Aciertos y Avances, primer aniversario del proceso de paz. Muy buenas noches en este especial de la televisión pública de Bogotá, Canal Capital Televisión Más Humana. Le hemos pedido el favor hoy a la controversia que dirige nuestro querido amigo, colega y servidor de esta casa, León Valencia, de que hagamos hoy, a propósito de que se cumple un año del proceso de paz, un especial entre la controversia que dirige León Valencia y Puertas Abiertas a la Paz, que es el espacio tradicional de análisis del proceso de paz. Por eso, en la noche de hoy, para analizar los avances, los puntos de discordia, esos momentos importantes del proceso y lo que significa para el país, he querido invitar al profesor Carlos Gaviria Díaz, es candidato presidencial por el Polo Democrático. Profesor Gaviria, muy buenas noches. Muy buenas noches, Holman. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Antonio Navarro, es constituyente. Y bueno, estábamos conversando aquí de cómo era la presentación. Antonio, ¿cómo es la presentación? Vocero Nacional de Progresistas. Vocero Nacional, por ahora. Y, por supuesto, nuestro querido director de la controversia de esta casa de Canal Capital y columnista de la revista Semana, analista político, León Valencia. Bueno, muchas gracias y claro, me siento complacido de que podamos compartir controversia, puertas abiertas a la paz para un hecho tan importante en el cumplimiento de un año de estas negociaciones de paz. ¿No les parece que ha pasado un poco desapercibido? Hoy hace un año, aparte de los eventos protocolarios en Estocolmo, pero hoy hace un año se sentaban en La Habana el vocero de las FARC, Iván Márquez, y el vocero del gobierno, el doctor de la Calle. ¿No les parece que ha pasado un poco intrascendente para el país esta fecha? ¿O son impresiones mías, doctor? No, a mí Gaviria? me parece, yo he tenido exactamente la misma percepción. Escuché hoy, por ejemplo, declaraciones de Antonio Navarro y de algunos politólogos en Caracol, pero me parece que la conmemoración ha debido tener más bulla, que ha debido estar mucho más presente ese primer aniversario, porque el acontecimiento, a mi juicio, es un acontecimiento trascendental para la historia del país. ¿Qué opina Antonio? Sobre todo porque el proceso de paz, yo creo que tiene una perspectiva hoy, un año después, que no tenía cuando empezó. Correcto. Cuando empezó teníamos todos muchas dudas, esto sí irá a ser distinto, si tendremos un proceso de paz que genuinamente pueda avanzar, después de tantos intentos, en el caso de las FARC y el gobierno colombiano. Y hoy, un año después, yo estoy convencido de que este proceso va bien, va lento. Pues nada es irreversible en la vida, pues usted sabe que hasta la lluvia se devuelve, pero se va bien, y que sobre todo la actitud de las FARC es una actitud de aceptar manejar este tema con factibilidad. Y eso ya le da una perspectiva que nos tiene que alegrar mucho a quienes queremos la paz en Colombia. León. No, pero además no solo ha pasado desapercibido, sino que ha pasado empañado por una maniobra que yo no entiendo, una maniobra del ministro de Defensa, de Pinzón, que se trajo una amenaza, un plan viejo de las FARC y lo puso a funcionar en el momento como una información de prensa. Y hoy, pues, afortunadamente, hoy lo desmintió Santos diciendo que era una cosa vieja. Presidente al ministro de Defensa, yo no sé cómo se resuelve eso, que un presidente desautoriza a su ministro de Defensa sobre una información, y también lo desmintieron de las FARC en La Habana. Iván Márquez ha dicho que eso no es cierto. Entonces, no solo hubo el tema de que, y quizás por eso pasó tan desapercibido, porque había un espejo empañado sobre eso que hizo mucho ruido la semana pasada, un atentado contra Uribe, pues que realmente podía crear una situación insostenible para este proceso de paz. Entonces hay esas realidades tristes para un proceso que, como dice Navarro, pues va muy lejos, mucho más lejos de lo que pensábamos al principio. Bueno, paradójicamente o coincidencialmente, retomando lo que está diciendo León,
Se cumple un año y al año exactamente se produce, es mi opinión, pero digamos uno de los, de las noticias más fuertes contra el proceso. Aparece un supuesto atentado contra el expresidente Álvaro Uribe y simultáneamente dicen los organismos de inteligencia que también el otro objetivo por parte de las FARC era el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, que abiertamente está incondicional para el proceso. Cuando se cumple un año prácticamente aparece esta noticia que pone, y ahorita vamos a ver algunas de las reacciones, que pone en la discusión más fuerte al vocero de las FARC, Iván Márquez, contra el vocero del gobierno. Yo me atrevo a decir que este es uno de los momentos, cuando se cumple un año, más fuertes, una prueba de fuego que está atravesando el proceso. Iván Márquez acaba de decir en La Habana, se lo acaba de decir a un reportero del portal Las Dos Orillas, que usted dirige, León, le acaba de decir, que el doctor de la calle se dedique a sembrar la esperanza y no a boicotear el proceso. En palabras más, palabras menos. Y el doctor de la calle, en declaraciones, si no estoy mal, de este fin de semana, del viernes, en la Universidad del Rosario, dice públicamente, si eso es cierto, es inviable el proceso de paz. Y el presidente, el día viernes, acaba de decir que eso era un informe de inteligencia viejo, como se dice en el argot popular y en el argot de la prensa, un refrito. Pero oigamos lo que dijo el presidente de la República. El plan, mediante el que las FARC presuntamente pretendían asesinar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es viejo, según dijo hoy en una entrevista en el canal regional Teleantioquia el presidente Juan Manuel Santos. El primer mandatario advirtió que esa información se conoció desde cuando él era ministro de Defensa. El gobierno quiso ser previsivo, más bien advertir antes de cualquier situación que tengamos que lamentar. Se le está reforzando una seguridad que ya de por sí es una seguridad muy fuerte que tiene el expresidente Uribe y las otras personas que fueron mencionadas en ese informe de inteligencia, que además es viejo. Hace alrededor de una semana el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, citó a los medios de comunicación para informar de un supuesto plan de la columna Teófilo Forero de las FARC para atentar contra el expresidente Uribe Vélez. Horas antes, el ministro de Defensa se había reunido con el expresidente. El expresidente Uribe Vélez emitió un comunicado en estas horas últimas en donde dice, entre otros puntos, lo siguiente. No entiendo qué pretende el presidente de la República al decir algo contrario a lo publicado por su gobierno. Si su intención es ocultarle delitos a FARC para avanzar hacia el acuerdo de impunidad, no necesita hacerlo conmigo. Jamás he pedido cambiar el rumbo por hechos relativos a mi persona. En su momento, el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que una situación de esas pondría en grave riesgo la negociación entre el gobierno y las FARC. Bueno, es una noticia vieja, es un informe de inteligencia viejo que se reencaucha hoy. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué afán? Antonio. Bueno, realmente pues lo que yo entiendo es que el gobierno podría decir, si tenemos una información relativamente, digamos, cierta de un atentado contra el presidente Uribe y el fiscal, hay que inmediatamente publicarla. Pero si era una cosa vieja, si era un refrito, ahí sí yo no entiendo qué es lo que está pasando con el gobierno. Yo puedo entender que haya gente dentro del Estado que se oponga al proceso de paz, pero dentro del gobierno no puede haber nadie que tenga dudas sobre este proceso de paz. Es una tarea fundamental de este gobierno. La principal, casi que la única tarea importante de este gobierno es ese proceso de paz. Entonces yo sí diría que si, como dice el presidente Santos, esto es un refrito, que hace el ministro de Defensa en su caso. No entiendo. Carlos. Bueno, yo siempre he notado en este proceso de paz una suerte de esquizofrenia que advertía también en el lenguaje que hablaban los generales Tapias y Mora cuando el proceso del Caguán,
que el general Tapias hablaba un lenguaje mucho más moderado y el general Mora absolutamente desbordado. Yo lo hice ver en alguna reunión, hice ver el hecho en alguna reunión en que estaban ambos y el general Tapias se desconcertó un poco y le dijo al general Mora, al que le toca responder es a usted. Yo he pensado a veces que esa estrategia o que esa esquizofrenia hace parte de la estrategia de paz, pero hoy me atrevo a decir que no hace parte de la estrategia. Me atrevería incluso a conjeturar que lo que pasa es que el ministro no está jugando al proceso de paz. Me parece que mientras el presidente de la República está realmente comprometido con el proceso de paz, ese no es el caso del ministro. Y me parecería entonces que el lenguaje que viene hablando corresponde más a la posición que se revela en una situación de estas, que pone de presente, a mi juicio, que da bases para pensar que él no está convencido del proceso de paz. Y también vale la pena recordar, el general Barrera, comandante de las fuerzas militares, también desmintió este informe. Lo está señalando pues, el único informe, el último informe de la revista Semana que acaban de colgar en su .com. Está reseñando que el general Barrera, comandante de las fuerzas militares, también desmiente este informe, León. Es que hay unas historias ahora, esta tarde, muy extrañas todas. El portal La Silla Vacía publica una historia que el presidente llamó a Felipe López a decirle, cuando salió la noticia, dice, no le pare bolas a esa noticia, no la publique, eso es que le acaba de hacer una rueda de prensa el ministro. Eso es muy extraño. Las dos orillas, pues, estamos muy interesados en que dijeran algo. Entonces, estaba Jorge Enrique Botero, que trabaja con La Silla Vacía, que trabaja con Dos Orillas, en La Habana. Le dijimos, pregúntele a Márquez, díganle que tienen que pronunciarse. Y ellos estaban muy cautos, como decir, esperemos y hacemos un comunicado oficial, pero al final le dijeron, bueno, vamos a pronunciarnos. Y dijeron esto, no hay ninguna cosa de atentado, pues contra Uribe no, pero menos contra el fiscal, que el fiscal ha sido una persona favorable a todo este proceso de paz, sería una locura que estuviéramos en eso. Entonces hay informaciones ahora muy extrañas y de pronto lo que dice el doctor Carlos Gaviria tiene mucho sentido. Creo que el ministro está pasando la raya, porque hablaba duro contra las FARC en sus operativos militares, pero es que en estos días ha hecho esto y hizo un ataque durísimo al marco jurídico para la paz en Barranquilla, que dijo que cómo se le iba a entregar la justicia al país a 20.000 bandidos. Y era un ataque a una cosa que el gobierno se esforzó además de una lucha muy dura en el Congreso para que saliera, que es el marco jurídico para la paz. Ahí hay algo muy extraño y algo que ojalá podamos aclarar en estos días. El ministro no puede pasar de agache en esto, tiene que decir, bueno, me acaba de desmentir el presidente de la República y me acaba de desmentir las FARC, pues tiene que decir algo. Uno creería, y me informan, digamos, en el cotarro periodístico, mañana la expectativa es la rueda de prensa que ha citado el doctor Humberto de la Calle Lombana en Palacio de Nariño. Uno presume como periodista que se va a referir a estos hechos o que va a ser parte del balance del año del proceso, pero quien tiene que salir en este momento indiscutiblemente a darle una declaración o a aclarar este tema, sin lugar a dudas, es el ministro de Defensa. Estamos jugando con el proceso que nos puede llevar al futuro, ese sí, al bienvenidos al futuro. Claro. Estamos jugando con la noticia que es el futuro, reitero, de nuestros hijos. ¿Qué opinión le merece, aparte de esto que hemos conocido, estas declaraciones del presidente, Antonio? Bueno, mire, en un conflicto que no ha parado, se está negociando en medio del conflicto, uno podría pensar que gente de las FARC dice, bueno, estamos autorizados para operar como opera todo el grupo que está en un conflicto interno, que está en guerra. Así como matan comandantes guerrilleros, entonces nosotros también podríamos operar contra miembros del establecimiento. Pero eso pues, es una cosa que es lógica, que sucede en un conflicto, en una negociación que se está haciendo sin que haya cese del fuego. Sin embargo, cuando
se da un anuncio como el que se dio, se está buscando un propósito político. Claro. Se está buscando un propósito político. Y yo puedo entender que de sus fuentes de información haya gente que de pronto le ha dicho las cosas equivocadamente. Mire, yo he estado en eventos con diversos miembros de Fuerza Pública y hay gente en la Fuerza Pública que no está de acuerdo con la negociación, que cree que esto no debió haber sido hecho ahora, que se debió esperar 4 años más, porque la iniciativa la tiene el Estado y que entonces era más barato negociar después de que consiguiera mejores resultados y mayores resultados de Fuerza Pública. Entonces, podría ser que alguien de Fuerza Pública, alguien en el sector, alguna instancia de la Fuerza Pública le haya dado un mal mensaje o un mensaje incompleto al ministro de Defensa, pero él tendría por lo menos que revisar qué es lo que va a decirle a la nación, porque él no puede estar todo el tiempo disparándole al proceso de paz. Y a mí me parece otra cosa. Me parece que... parece que no hablaran el ministro de Defensa y el presidente. Correcto. Entonces, en la mañana el ministro dice una cosa y el presidente en la noche no se Pero algo comunicaron. más, el hecho de que se diga que el atentado se planeaba no únicamente contra el expresidente Uribe, sino contra el fiscal. Eso desconcierta completamente a la opinión. Y me parece a mí que puede ser parte de la estrategia del gobierno de desacreditar al interlocutor. Definitivamente con las FARC no se puede nada. Definitivamente estos son unos locos. Fíjese, el fiscal está a favor del proceso de paz y sin embargo también están tramando asesinarlo. Yo pienso que esta situación tiene que tener una interpretación política y me parece que a los únicos que beneficia es a las personas que no están interesadas en el proceso de paz y el personaje más visible es el doctor Uribe. Y le tocó a una cosa, le va a tocar una cosa, si es, como dice, de pantalones, como se dice, le va a tocar una cosa al ministro de Defensa, ponerse al lado de Uribe, que acaba de sacar un comunicado contra Santos, o al lado de Santos, que es su presidente. Ahí sí no tiene remedio, porque aparece como hoy, incluso en el Twitter, cuando se empezó a mover la declaración de Iván Márquez en La Habana y cuando se empezó a mover la declaración de Santos, pues los uribistas dijeron es que el traidor es Santos y nuestro ministro de Defensa es nuestro. Exacto. Ya los uribistas empezaron a regar todos los Twitter, todos los trinos que se hicieron era a favor del ministro diciendo que el traidor es Santos, que está aliado con las FARC. Ese es un escenario. Pero mire, Antonio dice, toda filtración o todo complot de esta naturaleza tiene un objetivo político en el marco de una negociación, por supuesto. Supongamos, yo lanzo otra hipótesis. Supongamos que, sabiendo que el otro actor dice, no me levanto de la mesa, pase lo que pase, las FARC no se levanta de la mesa, y que esto tarde que temprano va a llegar a la firma de un acuerdo, el otro actor dice, bueno, presionemos y sabotemos para presionarlos y que esto, en lugar de irse a 2 años, este tipo de presiones nos acerque más rápido a la firma de la paz. Yo no creo en ese tipo de complots y de todas esas, porque es que el segundo punto, el comunicado que describe los resultados del segundo punto del acuerdo, para mí, a mí me llenó de confianza en el proceso, porque quedó claro por primera vez, de manera absolutamente indiscutible, que las FARC no está intentando la revolución por contrato, que las FARC está aceptando, digamos, acuerdos razonables, factibles, difíciles de decir que son exagerados. Y eso es fundamental. Yo lo digo porque nosotros negociamos un proceso de paz. Yo lo digo porque yo he vivido, digamos, este asunto desde ambos lados de la trinchera. El tono del comunicado que fue leído hace una semana es un tono que tiene que llenarnos de confianza de quienes creemos en la paz, porque las FARC no están aspirando a lo imposible, no están aspirando a nada exagerado, están aspirando a cosas que se pueden conseguir y que se pueden conceder. Podría ser el efecto, más bien es para opacar ese buen resultado, para opacar ese optimismo sobre el proceso, que aparece esta información como un refrito. Más bien es por ese lado una conspiración de los que están en contra del buen suceso del proceso, claro, y tratando de confundir a la opinión pública
más que una maniobra rara que yo no le veo ni pies ni cabeza. Porque claro, de que el proceso vaya bien, quien más gana es el gobierno, que se ha jugado a fondo en esto. Para acelerar aún más. Pero es que esto no se acelera así, esto sí más bien se desacelera. No, porque... Esto sin apoyo público. No, porque otro rumor que hay, pues eso no confirmado, es que bueno, esta parálisis está hasta el 28, pues obedeció a que las FARC dijeron, oiga, pero aquí está jugando el gobierno. Un momentico, paremos a ver, que nos aclaren. O sea, que no, Claro. no era que estaban... Sí, pero yo un pienso debate que- sobre el narcotráfico, que ese es el debate más dado en las FARC, y más dado. Entonces, En el que no, país. que estamos preparándonos para debatir sobre el narcotráfico. Entonces, yo el rumor que tengo, la idea que tengo, las informaciones que tengo es, dijeron, no, un momentico, vamos a empezar esta ronda, primero tienen que aclarar ustedes qué es lo que están jugando en Bogotá, porque si el ministro sale con esto y nosotros aquí en el punto más alto de la negociación, pues dice, pues, porque Márquez lo que dice en la entrevista es, pues eso se podía hacer antes, todas las dudas, pero es que estamos en el momento culmen de la negociación, acordamos la participación política. Y lo que dice Antonio es cierto, es que el comunicado sobre participación política es cuando uno va al corazón de la negociación, porque uno dice, eso es lo que está pidiendo la guerrilla hace mucho tiempo, y al contrario, lo que le pedía el Estado siempre es la desmovilización y el desarme, que también está en ese acuerdo. Ese segundo punto al que se refiere Antonio, creo yo que es el avance más importante en la historia de procesos de negociación con las FARC. Yo también Claro. creo eso. De lejos, Y el histórico. precisamente, Y llega es decir, este bombazo. Los sectores más reacios al proceso de paz, los que más han atacado el proceso de paz, que no creen en el proceso de paz ni lo quieren, no creían que el proceso de paz fuera a avanzar tan significativamente como ha avanzado. Porque yo estoy de acuerdo en que el acuerdo sobre el segundo punto es un hito en el proceso de paz. No, Bueno. y mire usted que los opositores a esta negociación están tratando de decir que el acuerdo dice lo que no dice. Que entonces está confuso, que tiene oculto por detrás. Porque no pueden decir que el acuerdo que el comunicado es malo. Es bueno, es objetivo, es factible, es razonable. Es algo que nadie puede decir que no. Entonces están buscando cosas A ver, ¿cómo ocultas lo por minimizan? debajo, a ver cómo sacan Se del hacían, sombrero ahí un se hacían la búho. ilusión de que el segundo punto iba a ser un obstáculo definitivo. Y cuando se dieron cuenta que no fue, están bombardeando de todos modos el proceso. Están a la defensiva, además, y porque están en el desconcierto más grande, porque algunos dicen, le entregaron todas las FARC. Entonces dice, eso no dice nada, es una retórica que no dice nada, dicen los unos y los otros. Líderes connotados del uribismo dicen, tiene un mensaje contradictorio frente al hecho, porque están desconcertados. Pero también queda en ese segundo punto, también hay una incógnita que yo recuerdo haber escuchado en la presentación desde La Habana, al doctor de la Calle diciendo, lo explicaremos los próximos días, entraremos aún más en el detalle de este acuerdo, porque queda la pregunta, ¿será que ya hay una apuesta o una oferta de curules? Bueno, pero veamos el acuerdo. Por un lado habla de que el estatuto de oposición hay que expedirlo. Eso está en la Constitución de 1991 y no se ha expedido, pero razonablemente, yo creo que a veces hasta exageradamente, no avanzan si no te dicen vamos a hacerlo mediante un proceso de participación el día siguiente a la firma de los acuerdos, con participación de todos los que no están en esta mesa. Totalmente sensato. No puede ser que las FARC y el gobierno solos acuerden un estatuto de oposición, porque aquí hay más fuerzas de oposición. Bueno, que haya una comisión de reconciliación, claro, tiene que haber una comisión de reconciliación. Que haya mecanismos de participación, esa es la Constitución del 91. Pensábamos que pasábamos de la democracia representativa a la participativa, y ahí aún avanzan hasta planeación participativa y no incluyen presupuesto participativo, pero eso hay que hacerlo, evidentemente. Unas circunscripciones especiales para unas regiones que son prioridad. Bueno, circunscripciones especiales ha habido en esta historia muchas veces, las hubo en los años 90, y sale después de la calle y dice, no, son circunscripciones especiales que no son estrictamente para las FARC, sino para las regiones. Afectadas por la violencia. Afectadas por la violencia, marginales, donde el conflicto está presentándose todos los días, que tienen que tener una prioridad.
como la tienen esas regiones la tienen también en el punto 1 de política agraria. Eso es absolutamente razonable. Eso, Claro, y el más duro opositor del proceso dice que es malo. Parecen soluciones de sentido común. Sí. Y además es por fin poner en práctica el estatuto de la oposición. Claro. Bueno. ¿Quién puede decir que eso es malo? Entonces no dicen es malo, sino te tendrá por debajo. Pero bueno, pero no ha mencionado usted un punto, Antonio, de ese segundo punto. Le quiero hacer la pregunta a León. Le quiero hacer la pregunta a León. Es el penúltimo párrafo. Y ya estamos entrando a los detalles del análisis de lo que ha sido este año de negociación, democratización de los medios de comunicación. ¿Es eso, Antonio? Claro. 15 minutos le dedicó Iván Márquez a ese puntico, democratización de los medios de comunicación. Sí, no es que ese es el tema, digamos, hay tres temas en la participación política. Es el tema de la financiación y la inversión de cuantiosas sumas de las mafias y de los privados en las campañas. La otra cosa es medios de comunicación y la otra cosa es garantías a la vida. También está. Que son claves, están contenidas allí. Y hay una cosa, el punto de partida, volvimos a la palabra, a la frase apertura democrática, reconociendo que hay un régimen estrecho, que hay un régimen cerrado, que ha tenido avances indiscutibles en la Constitución del 91, pero que hay unas limitaciones graves de la democracia colombiana. Aquí se hablaba de una democracia profunda, se hablaba de que esto, pues, teníamos una cosa de una democracia muy abierta, pero volvemos a esa que ha sido una reivindicación, la apertura democrática. Y yo creo que ese es un reconocimiento muy importante. Sí, pero eso además ratifica una tradición lamentable y perversa nuestra. Y es que cosas de sentido común a las que se debía llegar por el solo ejercicio de la razón y del diálogo civilizado, promesas de la Constitución, como por ejemplo el Estatuto de Oposición. A propósito del punto de política agraria, claro, es que es elemental, y los mismos voceros del establecimiento decían, es que se necesita que la tierra esté distribuida de una manera diferente, pero para que se llegue a eso la tiene que pedir un grupo alzado en armas. Vamos, perdóneme, doctor Gaviria, me informan que tenemos que ir a un pequeño corte, a una pausa, y después, cuando regresemos, quiero preguntarle a Antonio, ¿cómo fue el tema de AMPM cuando ustedes regresan a la vida civil? ¿Por qué piden un noticiero? Ya nos vemos en los próximos minutos.